Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, amigos que amablemente visitan la iglesia, también sean bienvenidos en esta mañana. La lección, hermanos, que vamos a considerar es la importancia de la disciplina en la iglesia local. Esta es la segunda lección que vamos a estar considerando sobre este tema. El miércoles nuestros hermanos ancianos daban algunos anuncios a la iglesia y una de esas cosas que se mencionaban era que durante algunas semanas vamos a estar considerando el tema de la disciplina. Así que les invito a que de todo corazón pongamos atención, ¿verdad?, a lo que vamos a estar considerando a través de estas lecciones, y que si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud sobre el tema, si ustedes a lo largo de su vida cristiana hay cosas que no les han quedado muy en claro en cuestión de la disciplina, yo les invito de todo corazón a que me hagan llegar esas preguntas, ¿verdad? Para a través de estas lecciones ir considerando, ¿verdad?, esas cosas que ustedes quieren saber más a profundidad de detalle. Lógicamente lo vamos a escudriñar a la luz de las Escrituras. Hermanos, es una tarea de mucha importancia, de mucha necesidad en la iglesia local. La lección pasada decíamos que al aplicarla demostramos que amamos la iglesia del Señor. Sí. Es una demostración de amor hacia la iglesia. También decíamos que al aplicarla valoramos la salvación, porque está íntimamente relacionada con la salvación de las personas. Y también decíamos que al aplicar la disciplina respetamos la enseñanza de las Escrituras, porque la Biblia, hermanos, nos da dirección en cuanto a lo que debemos de hacer y cómo hacerlo en lo que concierne a este tema. Así que vamos a continuar, hermanos, con esto. Lamentablemente, a pesar de todo esto que hemos explicado, ¿verdad?, de que es amar la iglesia, que es valorar la salvación, que es respetar lo que la Biblia dice, a pesar de todo esto, a veces hay negligencia en querer practicarla. Inclusive, muchas veces hay resistencia y hay crítica por parte de algunos hermanos cuando se pone en práctica este mandamiento de Dios. Pero la disciplina en la iglesia local, hermanos, es un mandamiento. La disciplina no es cuestión de preferencia personal, no es cuestión de opiniones. Necesitamos todos ser obedientes a este aspecto tan importante en la vida de la iglesia, y para ello se requiere la unidad y se requiere la participación de todos los miembros que la componemos. Vamos viendo algunas cosas más. Vamos viendo un punto más en esta lección. Quiero que recordemos el propósito y quiero ser enfático en cuanto a esto. ¿Cuál es el propósito de la disciplina en la iglesia local? Uno de ellos, hermanos, y todos van de la mano, es restaurar a los hermanos. Por eso, hermanos, es importante hacer uso y aplicar este mandamiento. Se trata de restaurar a los hermanos. En Gálatas capítulo 6, verso 1, dice la Escritura: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí es muy claro el mensaje, es muy clara la dirección en cuanto al propósito. ¿Sí? Cuando hay hermanos que pues nos cuenta, ¿verdad?, que no es correcto su forma de proceder, de andar en su vida cristiana, cuando dice aquí son sorprendidos en alguna falta, tenemos que restaurarles, ¿verdad? Y para ello muchas veces vamos a hacer uso de la disciplina en todas las partes que las componen, y ahorita vamos a ver eso a detalle, pero aquí yo quiero enfatizar, quiero enfocarme en para qué, el por qué, ¿verdad?, de hacer uso de ella, para restaurar a los hermanos. Restaurar, hermanos, ¿qué quiere decir restaurar? Restaurar quiere decir volver a poner una cosa en el estado o circunstancia que se encontraba antes. Es muy común a veces el uso de la palabra restaurar en cuestión de cosas materiales. Se restaura una casa vieja, una casa ya toda maltratada, y se restaura y se vuelve a dejar como nueva.
Se restaura un automóvil, ¿verdad? Que ya está hecho chatarra tal vez, muy antiguo, muy viejo, oxidado, el motor ya descompuesto, pero se restaura y se vuelve a dejar como si fuera de agencia, nuevecito. Y así, hermanos, muchas cosas que hoy en día, ¿verdad? A veces la gente restaura y le da mucho valor y es importante, y en vez de desecharlo, lo restauran. Bueno, ese es precisamente, hermanos, el enfoque aquí. Cuando nosotros hacemos uso de las partes que componen la disciplina, tienen como propósito el restaurar a esos hermanos. La disciplina ayuda, hermanos, precisamente a que cualquier hermano culpable de cualquier falta que lo esté alejando de Dios, que lo esté alejando de su salvación, vuelva a ser restaurado a esa posición original en la cual se encontraba antes. Cuando nosotros, hermanos, tal vez andamos desordenadamente, cuando no somos responsables en nuestra vida cristiana, cuando a lo mejor tenemos una tendencia, ¿verdad?, en cuestión del pecado, alguna debilidad, entonces cuando se nos aplica la disciplina, eso nos va a ayudar a recapacitar, a arrepentirnos, a dejar esa forma de conducta o de vida y volver al estado original en el cual Dios nos puso cuando vinimos a la obediencia del Evangelio, y continuar, ¿verdad?, en esa forma correcta de vivir. Si las cosas que hacemos, hermanos, si las cosas que dejamos de hacer ponen en riesgo la salvación de nuestra alma, eso es algo bien importante. Si nosotros de alguna manera estamos en ese peligro, la disciplina de la iglesia debe de actuar inmediatamente para poder corregirnos y para poder volver al estado original de aceptación, de comunión y de aprobación delante de Dios. Entonces, cuando la iglesia actúa, cuando los hermanos de una u otra manera, ¿verdad?, hacen uso de la disciplina para nosotros, es para nuestro bien, para restaurarnos, para que nuestra relación con Dios sea la correcta, para vivir una vida aprobada a los ojos del Señor. ¿Ok? Entonces, Gálatas 6:1 es muy claro, se trata de restaurar a los hermanos. También podemos ver en Santiago que el propósito es hacer volver al pecador del error de su camino. Santiago 5, versículo 19, dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le ha de volver, sepa que el que haga volver al pecador de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado. ¿Sí? Es muy clara la enseñanza de Santiago. Si alguno se ha extraviado de la verdad. La palabra verdad hace referencia a todo lo que abarca la doctrina de Cristo. ¿Sí? Y la doctrina del Señor, hermanos, abarca muchas cosas. La vida personal, ¿verdad? La vida en la iglesia, la responsabilidad en la iglesia, nuestra vida en la sociedad, la vida familiar. Y hay muchas cosas que la doctrina del Señor nos enseña. No es solamente el plan de salvación, la doctrina, hay muchas cosas más que abarcan. Pero cuando nos extraviamos de la verdad en alguna parte de nuestra vida cristiana, estamos alejándonos, estamos apartados. Bueno, ahí es donde los hermanos deben de actuar, la iglesia local debe de actuar para con nosotros, para hacernos volver, ¿sí?, de ese error en el que andamos, de esa forma extraviada de conducta, hacernos volver a lo que es correcto delante de Dios. Por lo tanto, hermanos, cualquier hermano que vaya por el error en algún aspecto de su vida cristiana, necesita ser disciplinado, ¿sí?, en cualquier aspecto de su vida cristiana. ¿Con qué propósito? Hacerle volver, dice Santiago. Rescatarle, perfeccionarle, pero también, junto con ello, salvar de muerte su alma. Salvarle, ¿verdad? Es decir, que ese hermano o esa hermana no se pierdan eternamente. Y por eso, simplemente por eso, hermanos, la Biblia nos dice hay que hacer uso de la disciplina. Yo no quiero que usted se pierda. Y si usted anda mal, yo haría mal en dejarle, ¿verdad?, así y no decirle nada y no actuar. Si yo me doy cuenta que usted está en el error, si usted se está extraviando de la verdad en cuestión de la doctrina de Cristo,
Yo tengo que hacer algo por usted. Yo no puedo dejarle así nada más. Y si no hago nada, yo estoy demostrando que no le amo, que no me interesa su alma, que para mí me da igual si se pierde o no se pierde. Entonces yo tengo que hacer algo, y ahí es donde entra este concepto tan importante. Ese es el propósito, la finalidad. Cuando después de haber aplicado la disciplina, dicho hermana o hermana se arrepiente, si ese hermano pide perdón a Dios, si ese hermano enmienda su error, entonces el propósito de la disciplina se habrá cumplido a cabalidad. ¿Verdad? Y de eso se trata. Podemos encontrar también en otros textos que se habla, ¿verdad?, de ayudar, de ganar o salvar a los hermanos. Es otro propósito. En Mateo 18, verso 15, Mateo 18, 15 dice el Señor: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Dice: si te oyere, has ganado a tu hermano. Y ahí encontramos otra forma de describir el propósito: ganar o salvar a los hermanos. Nosotros como cristianos debemos ser siempre amables y siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Pero eso no quiere decir, hermanos, que una persona que está actuando incorrectamente se le debe de permitir, se le debe de solapar que haga lo que se le dé la gana. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para con tales personas? Es corregirles, ¿sí? Es guiarles, ¿verdad?, al arrepentimiento. Cuando hacemos la parte que nos corresponde en el proceso de disciplina y logramos hacer que el hermano reconozca su error, logramos hacer que se arrepienta, pues entonces, como dice aquí Jesús, le habremos ganado, ¿sí? Habrás ganado a tu hermano, o le habremos salvado, que es el mismo concepto aquí. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 5, note usted el propósito otra vez de la disciplina. Dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin, cuando dice a fin, indica, ¿verdad?, el propósito, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esa debe de ser siempre la finalidad. Cuando un hermano persiste en pecar, persiste en el error de su camino, cuando no se arrepiente, cuando no cambia para bien, el proceso de disciplina nos puede llevar inclusive, como dice aquí esta carta, al extremo de entregar a ese hermano o esa hermana a Satanás. ¿Sí? La disciplina puede llegar a ese extremo. Cuando alguien persiste en pecar, demuestra no querer estar en el reino de Cristo, sino en el reino del pecado. Él solito, esa persona, es lo que está demostrando. Y simplemente lo que se hace, lo que la iglesia hace, es entregarle a ese reino en el cual quiere estar. Es expulsado de la iglesia y es entregado al mundo, que es donde quiere estar. Porque no hace cambios, porque no hace arreglos, porque no se arrepiente de su mal proceder. ¿Cuál es el propósito de hacer esto? Dice la Biblia, hermanos, esto yo no lo inventé, ni lo inventaron aquí nadie de esta congregación. Lo dice la palabra de Dios. El mismo Pablo da esta dirección, siendo apóstol de Jesucristo. ¿Con qué propósito? Para que ese hermano sienta la consecuencia dolorosa de su pecado y se arrepienta. Para ese fin, para que la carne sea destruida y para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Sí. Simplemente por eso. No hay mejor propósito, hermanos, que este que dice aquí la Escritura. En todos los textos que nos hablan de cómo proceder con aquellos que se han extraviado, usted no va a encontrar otro propósito que no sea el tratar de salvar a tales hermanos de la perdición eterna. Ese debe ser nuestro esfuerzo al tratar, hermanos, con tales cristianos.
rescatarles, que no se vayan a perder. Si nos damos cuenta que el hermano está mal en una forma de vivir su vida cristiana, no queremos que se pierda, no queremos que Satanás lo arrebate, no queremos que vuelva al mundo, no queremos, hermanos, que su alma se vaya a condenación. Queremos rescatarle, y por eso hay que hacer todos los esfuerzos que la Biblia nos dice para que esa alma, hermanos, se salve o se gane. La disciplina no es odiar. La disciplina no es aborrecer, no es despreciar a los hermanos. No debemos de verlo así ni pensar que ese es el propósito. No, la disciplina es un acto de amor puro y sincero que se lleva a cabo con el propósito de rescatarles de una forma equivocada de vida. La disciplina, hermanos, es ayudarles a recapacitar, es ayudarles a corregir sus vidas para que no se pierdan. Eso es todo, hermanos. Que nos quede bien grabado este concepto en nuestra mente, en nuestro corazón. Estos textos que leímos, es la única finalidad. Quien piense, es que no, eso no es amar al hermano. No, sí es amarle, es amarle. Amar no es dejar que se los lleve el diablo. Amar no es dejar que su alma se pierda. Amar no es dejar que hagan lo que se le dé la gana, aunque eso implique que estén violando los principios de la palabra de Dios. Eso no es amar. ¿Sí? Tenemos que hacer algo por los tales. La disciplina, hermanos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, purga a la iglesia de la levadura. El verso 6 de 1 Corintios 5 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y aquí encontramos otra cosa importante, hermanos. La levadura es una figura del pecado. ¿Sí? Es una figura de la mala influencia. En este caso, la iglesia del Señor debe ser una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Y tenemos que procurar que la iglesia se mantenga así. Cuando esto se tolera, hermanos, en la iglesia, la levadura, esto pronto va a crecer y se va a extender en toda la congregación hasta que la comunión con Dios de la iglesia quede gravemente afectada. Usted lea los mensajes a las iglesias, por ejemplo, en capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Solamente hubo 2 a las cuales no se les reprocha nada, pero en las demás vemos que la comunión de esa iglesia ya quedó seriamente afectada por algunas cosas que estaban pasando allá adentro y que no había arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, incluso Dios le dijo: si no te arrepientes, voy a quitar el candelero de tu lugar. Entonces, muchas veces, hermanos, la levadura, el pecado, la mala influencia se va extendiendo, se va propagando dentro de la iglesia y a la larga puede afectar a toda la congregación. Y es necesario hacer algo. Dice aquí, ¿verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, poner en práctica la disciplina. La disciplina ayuda a conservar la pureza de la iglesia. Muchas veces la disciplina hace que el que anda mal se corrija, que se arrepienta, y entonces se acabó el problema, ¿verdad? En la iglesia. Otras veces la disciplina hace que esa mala influencia sea quitada. Es decir, hermanos, que la iglesia se aparte de aquellos que se niegan a arrepentirse. Y de esta manera, hermanos, se cumple el propósito de que esa levadura, ¿verdad?, sea purgada, sea quitada, eliminada de la iglesia para que no afecte a toda la congregación. Entonces, hermanos, la disciplina, que quede claro, es para nuestro bien y es para bien de la iglesia. ¿Ok? No hay, hermanos, otra cosa que podamos decir al respecto, porque esto es lo que enseña la palabra de Dios. En vez de oponernos a ella, en vez, hermanos, de juzgar o criticar cuando la disciplina se pone en práctica, debemos de apoyar la aplicación de la misma para cualquier falta que sea necesaria reprender. ¿Sí? Cualquier falta. A veces podemos pensar, no, es que la disciplina es para los adúlteros, es para los borrachos, es para los...
No, cualquier falta que sea necesaria reprender, que lleve a una persona a extraviarse del camino correcto cristiano, hermanos, es necesario hacer uso de la disciplina. ¿Sí? Así que hermanos, ojalá que esto nos quede bien claro. Si alguien tiene duda en cuanto al propósito de ella, déjemelo saber, por favor, pero este es lo que la Escritura habla al respecto. No hay nada más. Cuando nosotros en esta congregación hacemos uso, ¿verdad?, de la disciplina, que quede en nuestra mente, es para bien del hermano, es para que su alma sea salvo, es para ayudarle a corregir el error de su camino, es para bien de él, es por amor a él. Siempre piense en eso, mis hermanos, no piense negativamente, porque no es el propósito. ¿Ok? Ahora bien, otra cosa bien importante de la cual yo quiero que hablemos y que estudiemos es de los elementos que componen la disciplina. Elementos que componen la disciplina. La disciplina, y grábese esto, y si puede apunte esto, ¿verdad? Que no vaya a olvidar. La disciplina incluye todas las cosas que se hacen para promover, para confirmar, para proteger, para restaurar la salvación de los miembros de la iglesia. ¿Sí? Voy a repetir otra vez esto, hermanos, porque no quiero que se les olvide. La disciplina incluye todas las cosas que se hacen para promover, confirmar, proteger o restaurar la salvación de los miembros de la iglesia. Sí. No es una sola cosa que se hace, son muchas, son diferentes, ¿verdad? Así que practicar la disciplina de forma correcta va a ser prácticamente imposible si nosotros no sabemos exactamente en qué consiste. A veces tenemos una idea, un pensamiento de lo que es la disciplina, pero hermanos, ¿realmente estamos considerando todo lo que es la disciplina? Si no sabemos cuáles son las partes básicas que la componen, difícilmente la vamos a aplicar de manera correcta. Por eso es importante estudiar, hermanos. Por eso es importante ir a las Escrituras y ver lo que nos hablan respecto al tema. Y yo quiero que pongamos mucha atención a todo lo que vamos a explicar en cuanto a estos elementos que la componen. Porque todos son importantísimos, todos son esenciales, todos es necesario que los llevemos a cabo para hacer este proceso de disciplina algo verdaderamente efectivo, que trabaje, que funcione. ¿Sí? A veces simplemente pensamos en los puros extremos, pero hay más que eso, mucho más. Vamos viendo el primer elemento que compone la disciplina. El primer elemento, hermanos, de acuerdo a lo que podemos ver en la Escritura, es la enseñanza. ¿Sí? La enseñanza. A veces, como decía, escuchamos la palabra disciplina y muchas veces lo primero que viene a nuestra mente es excomunión. Excomunión. Disciplina, expulsar a alguien de la iglesia. Y eso es lo único que nos pasa por la mente. Pero, hermanos, para proteger o restaurar la salvación de los miembros se requiere hacer un trabajo completo. Y ese trabajo comienza con la enseñanza. ¿Sí? Enseñanza. Y la enseñanza es parte importantísima, hermanos, indispensable para ayudar a los hermanos a corregir, ¿sí?, el error de su camino, a salvar sus almas, ayudarles a que no se extravíen, ayudarles, hermanos, a que sean ganados. La enseñanza es primordial en este aspecto y es parte, repito, parte del proceso de la disciplina. Allá en Mateo, capítulo 28, versículo 19, dijo el Señor Jesucristo: por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Sí? Esta es la forma de hacer discípulos. Y luego dice el 20, enseñándoles, ¿sí? Note usted, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Se trata de hacer discípulos, ¿verdad? Predicándoles el evangelio, bautizándolos, ¿verdad? Pero una vez que ellos han obedecido al evangelio, viene otra parte bien importante, que es la de enseñarles. Enseñarles a que sean obedientes, y que sean obedientes a la doctrina de Cristo, a todo lo que Jesús ha mandado y ordenado que se haga. Y hay que enseñarles. Enseñar, hermanos. Esta palabra viene de una palabra griega que es didáskalos, y quiere decir instruir y comunicar claramente el conocimiento, concretamente las doctrinas de la fe, las verdades de la Biblia y la forma de conducirse correctamente para agradar al Señor. ¿Sí? Didáscalos, enseñar. Y eso es algo que tenemos que hacer. ¿Sí? Hay que instruir. El conocimiento de la palabra de Dios hay que transmitirlo a otros hermanos, principalmente, ¿verdad? Lógico, como dice aquí Cristo, a esos nuevos discípulos. Hay que confirmarlos en la fe, las verdades de la Biblia, y a que se conduzcan correctamente. ¿Sí? Esto es lo que debemos de enseñar. Y es que para que alguien pueda vivir como Dios quiere, esa persona primeramente necesita ser enseñada a guardar todo lo que Jesús ha mandado. ¿Sí? Si no, ¿cómo? ¿Verdad? Si no sabe, si no tiene esa enseñanza, si no ha sido instruido, ¿cómo? ¿Verdad? La necesita. Cuando alguien se bautiza, hermanos, y viene a ser miembro de la iglesia, no asumamos que ya lo sabe todo. ¿Sí? No asumamos que ya entiende todo y que automáticamente va a vivir la vida cristiana con mucha madurez, con mucha responsabilidad y con mucha santidad. No pensemos que ya se bautizó, ahora va a ser la perfección andando, porque, hermanos, no es así. Sí. A veces nuestro trato, ¿verdad?, hacia tales hermanos nuevos es como si ya ellos lo supieran todo, ya fueran avanzados, ¿verdad?, en su madurez cristiana. Y no. La Biblia dice que es un neófito. ¿Sí? Es una persona inexperta, es un niño en lo espiritual. Y como tal necesita ser instruido, necesita ser educado, necesita ser enseñado en todos los aspectos de su vida cristiana. En cuestión de los conocimientos de la palabra, de la doctrina de la fe y en la forma de vivir la vida correctamente. Hay que enseñarles. ¿Sí? Enseñarles. Y es cierto, hermanos, que para ello la iglesia provee edificación en los servicios regulares, clases entre semana. Pero, hermanos, muchas veces tales cristianos inexpertos necesitarán a veces ayuda personalizada. ¿Sí? No asumamos que porque aquí ya se predicó algún sermón o se dio una clase sobre un tema en particular, hermanos, ya tal persona lo entiende a la perfección y ya lo pone en práctica como es. Si nos damos cuenta que no es así, necesitamos a veces dedicar instrucción personalizada, ¿sí? Ayuda, ¿verdad? Personal. Y de esa manera, hermanos, tratar de enseñarles y tratar de hacer que mejoren o que corrijan algún área deficiente de su vida cristiana. Muchas veces los defectos que se tienen simplemente son por el producto de la ignorancia, ¿sí? Por eso necesitamos enseñar, hermanos, todo el consejo de Dios. Simplemente es ignorancia a veces. No saben como nosotros quisiéramos que supieran las cosas. Y muchas veces tendremos que estar repitiendo y repitiendo las cosas como dice, ¿verdad? Para enfatizar y para asegurarnos que ya entendieron. Que si lo hacen, si siguen, si continúan de la misma manera, no es porque no entiendan, no es porque no sepan, no es porque no se les ha enseñado, es por otros motivos, otras razones. Pero tenemos que asegurarnos de que tal persona
entiende y comprende perfectamente lo correcto a la luz de las Escrituras. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice él: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y a vosotros es seguro. Muchas veces los apóstoles escribieron cartas, y estas cartas tenían un propósito, ¿verdad? Cartas que servían para corregir, servían para instruir, servían para enseñar a los hermanos, para decirles cuál era la forma correcta en que ellos deberían de vivir. Y dice Pablo: y les escribo las mismas cosas, y no me es gravoso. Es necesario muchas veces repetir para asegurarse de que entienden y que recibieron la enseñanza. Y aquí está, ¿verdad? Dice Pablo, ¿verdad? No me es molesto escribiros las mismas cosas. Pedro también en la segunda carta, capítulo 1, versículo 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y note usted, dice: aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Aún así él era enfático, era repetitivo. Dice el verso 13: pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. Pedro sentía esa necesidad de constantemente estar diciendo y diciendo y diciendo a los hermanos cómo era la forma correcta en que tenían que vivir. Y dice: y no voy a dejar de hacerlo. Mientras yo viva en este cuerpo, voy a seguir insistiendo con ustedes. En el capítulo 2, capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Verso 2: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Es decir, simplemente estaban cumpliendo lo que leímos ahorita en Mateo, ¿verdad? De la gran comisión. Sí, enseñándoles todas las cosas que Cristo había mandado. Los profetas daban un mensaje inspirado de parte de Dios, una enseñanza. Había profetas en la iglesia en el primer siglo, y los apóstoles de la misma manera lo hacían. Y esto es importantísimo. Se trata que los hermanos no se les olvide, que tengan memoria de lo que dice la Biblia. Y hay que estar a veces, hermanos, es necesario como cuchillito de palo, como se dice, ¿verdad? Diciendo y diciendo y diciendo. Y yo sé que a veces es molesto para algunos, pero es necesario porque es para su bien, porque les amamos. ¿Sí? Porque no queremos que se extravíen, no queremos que se pierdan. Y este es lo más básico que uno puede hacer: enseñar y decir. Los apóstoles, como Pablo y Pedro, escribieron cartas para enseñar a los hermanos, y a través de esas enseñanzas corregirles, confirmarles, restaurar la salvación de ellos. Fueron enfáticos, fueron repetitivos, pero fue para su bien. Ahí está la primera carta a los Corintios, léala para que se dé cuenta todo lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, trata de corregir en la vida de esa congregación. A veces, hermanos, lo único que se necesita para corregir o restaurar a un hermano es enseñarle el error de su camino. A veces nada más eso es lo que hace falta, enseñarle. Tal vez sentarse a la mesa con él, si usted quiere, a lo mejor con un café, ¿verdad? Y abrir la Biblia y considerar en las Escrituras, ¿verdad?, la voluntad de Dios, y hacerle entender que así como está viviendo no es lo correcto, que así con esa forma de conducirse en su vida cristiana no es agradable delante de Dios, y que es necesario cambiar, pero enseñarle, ¿verdad? Mira, hermano, mira, lee este texto, lo que dice. ¿Qué entiendes tú aquí? ¿Verdad? ¿Qué entiendes? ¿Cómo se aplica esto? Mira, esto se aplica aquí. La forma correcta de vivir nuestro cristianismo es así como dice aquí este verso. Y mira, tú, ¿verdad? Hemos notado, ¿verdad?, que
que te estás extraviando en este aspecto tan importante. Necesitas cambiar, corregir. Y a veces es lo que hace falta, enseñar con la Biblia nada más. ¿Sí? La instrucción bíblica, hermanos, es una excelente disciplina y debe ser la principal fuente que transforme los corazones y las acciones de los cristianos, de manera que vayan madurando para que agraden a Dios en todo. Pero necesitamos hacer ese trabajo de enseñar. Que sea la Biblia, hermanos, la que corrija. Porque muchas veces la corrección viene y los hermanos como que corrigen, ¿verdad? De alguna manera, pero sintiéndose forzados de que, los hermanos para que no estén ahí diciéndome, pues, ¿verdad? Pero lo ideal es que sea la palabra de Dios. ¿Sí? Que no sientan que la corrección viene por parte de alguien en particular, viene de Dios. Por eso a veces es necesario enseñar con la Biblia. Libro, capítulo, versículo. Mira, esto es lo que dice aquí. ¿Sí? Y muchas veces va a ser mejor recibido y mejor aceptado cuando es la Escritura la que habla. Cuando dejamos que sea ella la que diga y la que corrija. Hay que hacerlo, hermanos. ¿Usted ve a un hermano o una hermana deficiente en cierto aspecto de su vida cristiana? Porque a veces lo vemos, somos bien observadores todos, nos damos cuenta. Bueno, no solo le critique, no solo le señale con el dedo, porque el momento en que criticamos es porque nos damos cuenta que ese hermano está deficiente. Sabemos, entendemos lo que la Biblia dice y vemos la vida de ese hermano y decimos, él anda mal, eso no es correcto. Pero nada más decimos y juzgamos, pero no le enseñamos. Si usted se da cuenta que hay deficiencia en alguien, enséñele la palabra de Dios, instrúyale, hágale ver que está mal y dígale cómo es lo correcto, cómo debe de vivir bien. Eso es, hermanos, fundamental y es parte de la disciplina. Repito, disciplina no es el último paso, ya el extremo, no, empieza desde aquí. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1, dice, por lo tanto, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, note usted, os conviene conducir y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Cómo fue que aprendieron los tesalonicenses a conducirse y agradar a Dios? Pues fueron enseñados. Entre ellos Pablo dice, aprendisteis de nosotros. Ellos dedicaron esfuerzo y tiempo para enseñar cuál era la forma correcta, cómo convenía vivir y cómo convenía que actuaran para agradar a Dios. Dice, de esa manera y síganlo haciendo. Dice el 2, porque ya saben qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Hubo instrucción, hubo enseñanza. Ellos tenían que seguir su vida cristiana. Abundar más y más. ¿Sí? Pero esto es fundamental. Si no hay enseñanza, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Hechos capítulo 20, versículo 20, dice Pablo a los ancianos de Éfeso, y como nada que fuese útil, he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Todas las cosas que son útiles y necesarias para la vida cristiana, dice Pablo, yo no rehuí. ¿Qué es rehuir, hermanos? Rehuir es sacarle la vuelta, así en pocas palabras como nosotros decimos, es eludir una responsabilidad. ¿Sí? Dice Pablo, yo jamás rehuí enseñarles todas las cosas buenas, necesarias y útiles para su vida. Yo se las enseñé, públicamente y también en sus casas. ¿Sí? Y nosotros no debemos rehuir a la enseñanza. Si hay deficiencias en la iglesia, enseñemos. Si alguien va extraviándose,
está en el error de su camino, enseñémosle. Eso es lo más básico. Públicamente se enseña, pero también a veces hay que hacerlo en sus casas, o en las nuestras, o en donde sea. Pero me refiero privadamente o particularmente. Enseñar. ¿Sí? En Tito capítulo 2, versículo 3, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, y dice maestras del bien. Porque podrán decir las hermanas, bueno, eso le toca a los ancianos o al predicador o a los varones. No, las hermanas también, todos los miembros tenemos responsabilidad de enseñar. ¿Sí? Dice que sean maestras del bien, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque sabemos, tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y sabemos juzgar. Y podemos ver, a veces las hermanas de más experiencia, más madurez, se pueden dar cuenta cuando las hermanas jóvenes necesitan mejorar en algún aspecto de su vida, en cuestión de sus niños, de la crianza de sus niños, en cuestión de el amor a su marido, en cuestión de ser castas o de ser prudentes o de ser cuidadosas de sus casas, y se pueden dar cuenta, esta hermana necesita aprender. Pues sí, sí necesita. ¿Y quién le va a enseñar? ¿Quién le va a decir? ¿Quién la va a instruir? Pues aquí la Biblia dice que las maestras deben de ser las ancianas, las de más experiencia. Pero si nada más vemos, nos damos cuenta, ¿verdad? Y sabemos que va mal y que necesita corregirse, pero no le enseñamos, pues ¿cómo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo vamos a nosotros a actuar? No vamos a esperar, ¿verdad? A que, ¿verdad?, se dé el último paso ya. No, hay que dar, el primerito es este. Hay que decir y hay que hablar, hermanos. También cuando somos enseñados, hermanos a hermanas, necesitamos una buena actitud, porque a veces no nos gusta que nos enseñen. ¿Sí? No nos gusta y nos molesta y nos irritamos, pero necesitamos permitir que se nos enseñe, porque es para nuestro bien. En el libro de Proverbios capítulo 5 versículo 11, note usted, hermanos, y ojalá que no sea el caso de ninguno, lleguemos a esta situación, como dice aquí el verso 11, dice: y gimas al final, te lamentes cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. Dice el 13: no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Es decir, que no quise escuchar. Sí hubo quien me quería enseñar, sí hubo quien me dio consejo, sí hubo quien me instruía, pero yo simplemente tapé mis oídos y dije: no me diga nada. Yo así estoy bien, déjeme vivir mi vida como yo quiera. Que no sea ese, hermanos, la contraparte, ¿verdad? Que no sea el caso nuestro. Si algún hermano o alguna hermana se acerca a usted porque ese hermano ha observado, ¿verdad?, alguna deficiencia en su vida cristiana, denle las gracias y dígale: hermano, gracias por su consejo, gracias por su enseñanza, gracias por la instrucción que me está dando. Entendí perfectamente, sé lo que la Biblia dice y voy a echarle ganas, voy a tratar de ser mejor, voy a tratar de cambiar. Esa debe ser la actitud. Eso debe ser lo correcto. Si alguien se pierde, hermanos, al menos que no sea por falta de enseñanza, por falta de instrucción, por falta de corrección. Hagamos simplemente el trabajo que nos mandó Cristo Jesús. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dice Cristo. Si ellos no inclinan su oído, si no hacen caso, al final, tales hermanos van a pagar las consecuencias y se van a lamentar. Pero nuestro deber es enseñarles a vivir correctamente. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. El segundo elemento, hermanos, que compone la disciplina es la exhortación.
Pero vamos a dejarle aquí, hermanos, a nuestro tema porque el tiempo se me ha terminado. Pero vaya tomando nota de estas cosas, hermanos. Todos estos elementos son bien importantes y son necesarios aplicarlos y aplicarlos correctamente para que todo el proceso de disciplina pueda ser efectivo y tales hermanos sean restaurados, sean ganados, sean corregidos, ¿verdad?, en su forma extraviada de vivir. Gracias por su atención al mensaje de la palabra de Dios. Voy a dejar el lugar a nuestro hermano que nos va a dirigir en el himno de invitación. Los invito a estar de pie a los que puedan para cantar.